Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de todos mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy, 4 de octubre, celebramos la memoria de San Francisco de Asís. Sin embargo, esta fiesta queda impedida porque hoy es domingo. Y la celebración del domingo, que es la celebración semanal de la Pascua del Señor Jesús, tiene precedencia sobre cualquier fiesta de los santos. De cualquier modo, me gustaría que para proponerte para la oración de este día, para este ratito de oración que hacemos juntos, proponerte como tema de meditación justamente considerar algunos aspectos de la vida de San Francisco de Asís, un santo que, como sabes, es del siglo XII, del siglo XII de nuestra era, y que conserva, sin embargo, una actualidad impresionante, hasta el punto de que el Papa actual, el Papa Bergoglio, ha querido tomar como nombre como pontífice precisamente el de Francisco. Y es que de la misma manera que Francisco de Asís le tocó vivir en un tiempo en que la iglesia estaba pues muy eh, dañada, no tanto porque por enemigos externos a ella, porque era un momento en que la iglesia gozaba de mucha fuerza, de mucha presencia, prácticamente en toda Europa. Sin embargo, estaba muy dañada por enemigos internos. Y con estos enemigos internos no me refiero solo a las luchas que podía existir entre facciones, entre grupos, entre intereses, sino sobre todo ese enemigo interno que es la tibieza, que es el arraigarse de los vicios, no solo entre los eclesiásticos o entre los religiosos, sino en general en el pueblo de Dios. Un tiempo en el que la iglesia, a pesar de ser fuerte, inclusive económicamente, pues era débil, débil porque su fortaleza no está en, la fortaleza de la iglesia no está en la fuerza de sus instituciones o en los recursos materiales de que pueda disponer para cumplir su misión, sino en la santidad. Y era un tiempo en el que especialmente se vivía, como te digo, una grande tibieza, hasta el punto que San Francisco tuvo aquella visión donde Jesús le pedía que fuera a restaurar su iglesia. Él entendió en un primer momento que se trataba de restaurar una pequeña ermita que todavía podemos visitar hoy en las inmediaciones de Asís, en la Umbria, en Italia. Pero en realidad Jesús se estaba refiriendo a que fuera a restaurar la iglesia. Y precisamente por eso el Papa Francisco ha querido tomar el nombre de, precisamente este nombre de Francisco, pues evocando esa misión que tiene un poco de restaurar la iglesia, porque también en este cambio de época, igual que el que vivió Francisco, o que en el que le tocó vivir a Francisco, pues la iglesia de repente nos aparece pues muy dañada, dañada por los enemigos de fuera que continuamente la persiguen y no la persiguen en sus fortalezas, sino que la persiguen especialmente golpeándola en sus debilidades, en la falta de unidad de vida de algunos eclesiásticos, bien sea en materia de sexto mandamiento o bien sea en materias económicas. En total, que la iglesia siempre se restaura cuando volvemos la mirada al único lugar donde tenemos que mirar todos los bautizados, que es Cristo Jesús, Cristo en la cruz,
Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y San Francisco de Asís miró a Cristo Jesús, él mismo que vivía en un ambiente familiar, pues más bien materialista. No se te olvide que a Francisco le pusieron como nombre precisamente ese de Francisco, porque su padre era un comerciante de telas y Francia lo había hecho rico, porque él traía sus telas que vendía en Asís de Francia. Y entonces él tenía un grande cariño por Francia, pero no por su cultura o por su santidad, sino porque lo había hecho rico. Y tanto era su cariño por Francia que le puso a su primer hijo así, Franco, Francisco, en referencia a Francia. Eso ya te da una indicación de cómo era el ambiente familiar, ¿no? Un ambiente que, como era en el Medioevo, pues seguramente eran piadosos, pero pretendían eh, combinar esa piedad con un ambiente, pues como te digo, materialista, que tenía los ojos puestos sobre todo en hacer negocios, en hacerse ricos. Y Francisco, pues como un junior de la época, se dedicaba pues a las francachelas con sus amigos, hasta que un día tuvo la visión, o más bien tuvo contacto con un leproso, y ese leproso le hizo cambiar de vida. Le hizo cambiar de vida, le hizo volver la mirada hacia Jesús, y desde entonces Francisco, como se ve que era una persona apasionada, se dedicó con la misma pasión con que se dedicaba a la vida alegre, se dedicó desde entonces a tratar de vivir el Evangelio sin eglosa, como se suele decir, sin ningún comentario. El Evangelio tout court. Y justamente en ese mirar a Jesús en la cruz, en esa experiencia con ese leproso, quiso abrazar la pobreza de una manera heroica, la pobreza como un estilo de vida, la pobreza que nos lleva a dar el culto, el honor debido a Dios para recordarnos a nosotros mismos y a todos los demás que nuestra felicidad no está en esta tierra, sino que nuestra felicidad está en Dios, está en poseer a Dios, en confiarnos absolutamente a su providencia. Pero ojo, al considerar la pobreza, porque esa es la virtud que quisiera que tomáramos en consideración en esta meditación para nuestra oración y para nuestro examen de conciencia, pues no es pensar en la pobreza desde categorías maniqueas en las que se mira a las cosas materiales como algo negativo, ¿no? Nosotros, sobre todo quienes vivimos en medio del mundo, tenemos que entender de una buena vez que tenemos que vivir la pobreza, una pobreza real, que se note, que estemos desprendidos realmente de las cosas materiales, huyendo del consumismo, huyendo del materialismo, pero al mismo tiempo tenemos que vivir esa pobreza de acuerdo a nuestra condición secular y que nos pide, pues que sabemos que las cosas materiales no son fines, sino son medios, medios para dar gloria a Dios, medios para ayudar a nuestros hermanos. Entonces no miramos a las cosas materiales con sospecha o como si fueran cosas malas, ¿no? Sino que miramos las cosas materiales con desprendimiento, con la conciencia de que se trata solo de medios y que si les damos el corazón, como desgraciadamente también en nuestra época ocurre bastante, que la gente pareciera que vive solo para tener y que tiene un estilo de vida dedicado solo al consumo, pues no encontraremos allí la felicidad, porque las cosas materiales no nos dan la felicidad, nos la da Dios. Entonces, tenemos que saber combinar estos dos aspectos. Una pobreza material que se note, concreta, pero al mismo tiempo el vivir como uno más, porque nosotros, la mayoría de quienes estamos haciendo esta oración en este momento, somos gente que vive en medio del mundo, gente que no está llamada a la vida religiosa, que tienen que dar un testimonio público de pobreza, y por lo tanto, pues desde luego que nosotros tenemos que aprender a vestir bien, tenemos que aprender a tener buen gusto, tenemos que aprender
a tener lo necesario, inclusive una cierta comodidad, como diría Santo Tomás de Aquino, para poder vivir la virtud, pero sin que se convierta en un fin para nosotros o sin que estemos continuamente anhelando tener cosas. Por eso, para vivir la pobreza tendríamos que hacer examen y ver si nosotros sabemos vivir con alegría cuando nos falta algo, inclusive algo necesario, o si nos la pasamos la vida quejándonos porque no tenemos esto, porque no tenemos aquello, si somos capaces de revisar nuestro closet para ver si tenemos cosas que no usamos y nos desprendemos de ellas o cosas en las que estamos muy apegados y que nos haría bien pues deshacernos de esas cosas para que nuestro corazón esté libre, ligerito, para volar hacia lo alto, para volar hacia el Señor. Ver si somos generosos con nuestros medios, muchos o pocos que tengamos, para venir a la ayuda, ayudar al encuentro de quien más necesidades tiene. Pensar si sabemos cuidar las cosas para que duren mucho o si somos de la gente que le gusta estar continuamente estrenando, continuamente estar cambiando las cosas, todavía están en buen estado y ya las estamos desechando, tenemos unos zapatos que todavía están bien y ya los queremos cambiar por otros, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender a cuidar las cosas y vivimos el orden para que las cosas y para que las cosas duren, si de vez en cuando cepillamos la ropa, si buscamos que esté bien doblada y no tirada por allí para que se maltrate más, etcétera, ¿no? Con espíritu de pobreza, si cuando tenemos que hacer algún gasto pensamos antes si es verdaderamente necesario hacer ese gasto, si se trata de un gasto superfluo, si podríamos gastar un poquito menos para poder ayudar a alguien, para no, te digo, hacer gastos innecesarios, solo por lujo, por capricho, por comodidad, por vanidad, ¿no? Sino que tratamos de vivir, como te digo, desprendidos, siendo generosos con nuestros medios, pocos o muchos, porque no creas que la gente que ayuda lo hace simplemente porque tiene mucho dinero. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no ayuda a nadie. La gente que suele ser generosa, que suele ser ayudar es justamente por eso, porque es generosa. Y hay gente que es generosa siendo pobre. ¿Tú cómo eres? ¿Eres generoso? ¿Eres generosa? ¿O eres de esas personas que continuamente quieren acumular, tienen la mano muy corta, no quieren ayudar, porque, pues eso, porque están apegados a sus cosas, porque quieren acumular cosas que, pues yo te voy a decir una cosa, ¿no? Hasta ahora todavía no conocemos a nadie que sea enterrado con todos sus bienes o que su cuenta de banco le pueda servir para el más allá, ¿no? Para la vida eterna. Desde luego que un padre de familia tiene que prever, y eso es parte del espíritu de pobreza, tiene que prever los gastos que ha de tener para la escuela de sus hijos, etcétera, pero no para acumular desordenadamente. Bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a pedirle a San Francisco que nos ayude a vivir esta virtud, porque viviendo la pobreza con solemnidad, sin hacer aspavientos de ella, pues entonces estaremos imitando cada vez más a Jesús y estaremos también con el corazón libre para buscar solo al Señor y para hacer el bien a los demás. Que Santa María, nuestra Madre, nos ayude a saber combinar este espíritu de desprendimiento concreto, evidente, al mismo tiempo con el buen gusto, con el saber vivir en medio del mundo, ¿no? Sin llamar la atención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.